Hoy día de resurrección y un día extremadamente importante para la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha recordado, nosotros hemos recordado y celebrado la vida de Jesús por 2000 años. Todos los ángulos posibles, todas las ideas posibles, explicar el nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo posiblemente ya se han dicho y explicado. Porque por 2000 años hemos estado hablando de estos eventos sin parar. Y tanto los seguidores de Cristo como los detractores de Cristo han tratado de explicar la vida de Cristo, la resurrección, la muerte, la cruz, Viernes Santo, el día de resurrección como un día de hoy. Y después de más de 2000 años, todavía seguimos hablando de la resurrección de Cristo. Pero la semana pasada yo recibí un paquetito enviado desde Galilea que contenía las memorias de Juana de Caná. Antes de su muerte en el año 65, Juana compartió su diario con un amigo que detallaba su vida de seguir a Jesús desde los principios de su ministerio en Galilea a través de todo su ministerio que culminó con su muerte en una prisión romana durante el reinado de terror de Nerón, justo antes de que el apóstol Pablo fuese martirizado. Y pensé que un día como hoy sería bueno contarles a ustedes esta historia de esta mujer que se llamaba Juana. El primer encuentro de Juana con Jesús tuvo lugar antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Fue un encuentro breve. En el año 15 de la era cristiana, Herodes Antipas había iniciado la construcción de una ciudad que se llamaba Séporis, que tardó unos 10 años en completarse. El proyecto requirió la contratación de muchos trabajadores y el gerente del proyecto contrató a varios carpinteros de las ciudades cercanas. Entre los carpinteros contratados había un hombre llamado José de Nazaret, que dirigía un negocio de carpintería con sus hijos Jesús, Santiago y Judas. Nazaret era una ciudad que estaba a menos de 4 millas de Séporis y obviamente era lógico que ellos aceptaran ese proyecto. En uno de sus viajes a Séporis, Chuza, que era el mayordomo de la casa de Herodes, vino a inspeccionar el proyecto. Él pasó por Canaá, que también estaba a unos cuantos kilómetros de Séporis, y allí conoció a Juana. Poco después de su primera reunión se casaron y ella se mudó junto a su marido a la ciudad de Tiberias. 2 años más tarde, Juana asistió a la ceremonia de la conclusión del proyecto de construcción en Séporis con su marido. Todos los carpinteros estuvieron presentes durante la ceremonia y fue durante esa celebración que Juana conoció a Jesús y el resto de la familia por primera vez. Recordó, dice ella, haberle dicho a su esposo que sentía que Jesús era un hombre muy impresionante y que se convertiría en un hombre de gran influencia. 2 años después de la conclusión del proyecto de la construcción de Séporis, Jesús comenzó su ministerio de predicador ambulante por Galilea. Él había llamado a varios hombres de su área para que le acompañaran como sus discípulos y asistentes. Durante esos primeros meses del ministerio de Jesús, Juana asistió a una boda de una de sus primas en Caná. Recordó, dice ella, estar sorprendida de que María y su hijo Jesús hubiesen sido invitados a la boda. Pero como Nazaret y Caná eran ciudades vecinas, era común invitar a vecinos con buena reputación a este tipo de eventos. Juana recordó cómo un evento de rutina, como una boda, se convirtió en un evento trascendental. Algunos de los invitados estaban un poco inquietos porque el maestresala había calculado mal el número de los invitados y se estaban quedando sin vino en el 4.º día de una celebración de 7 días. Juana declaró que no vio lo que había sucedido, pero de repente hubo mucha conmoción a la entrada del edificio. Según un testigo presencial, la madre de Jesús le había dicho al maestro de ceremonias que Jesús podía resolver la situación del vino
pero tenía que seguir sus instrucciones sin interrogarlo. Aparentemente, Jesús no quería involucrarse en el problema porque no quería llamar la atención para él, pero él amaba a su madre y haría todo lo que ella le pidiera. Después del desacuerdo inicial, Jesús ordenó que 6 tinajas de piedra ubicadas en la entrada del evento fueran llenadas de agua. Los invitados usaban aquella agua para lavarse los pies y las manos antes de entrar a edificios y particularmente a esta boda. Inicialmente, las ceremonias no estaba de acuerdo con la sugerencia de Jesús, pero él no tenía muchas opciones. Las cosas se complicaron aún más cuando Jesús le pidió al maestro de ceremonias que él fuera el primero que bebiera del agua de uno de los recipientes. Para su sorpresa, el maestro de ceremonias probó el mejor vino que había tomado en su vida. Ahora la fiesta podía continuar. El maestro de ceremonias se libró de más vergüenza y Jesús fue visto como un hacedor de milagros. Juana, que era una mujer adinerada, decidió en ese momento comenzar a apoyar financieramente el ministerio de Jesús. Su apoyo financiero fue consistente y sustancial. Varios meses después de la boda de Caná, el único hijo de Juana se enfermó de gravedad. Tanto Chuza como Juana habían perdido la esperanza de que su hijo se recuperara. Pero un día ella se enteró que Jesús estaba visitando en Capernaum y él se quedaría allí por varios días. Inmediatamente, Juana le pidió a su esposo que fuera a hablar con Jesús para que viniera a Tiberias a sanar a su hijo. Inicialmente Chuza rechazó la sugerencia de Juana, pero ella insistió tanto que Jesús era su última esperanza que el funcionario decidió ir a Capernaum. Juana le contó a Chuza sobre el milagro de convertir el agua en vino y esto lo convenció de ir donde Jesús. Chuza tuvo un breve encuentro con Jesús. Le pidió que viniera a Tiberias para sanar a su hijo, pero Jesús comenzó a hablar de que no podían creer si no veían señales. Después de todo, Chuza le insistió y Jesús le dijo que se podía ir a su casa, que su hijo estaba sano. Sin pensarlo, Chuza regresó a su casa medio incrédulo que las palabras de Jesús fueran suficientes para sanar a su hijo que estaba al borde de la muerte. Pero tan pronto como llegó a su casa, le informaron que su hijo había mejorado considerablemente. Chuza preguntó, curioseando, cuál fue la hora en que el niño comenzó a sentirse mejor. Y le dijeron la hora. Y en esos instantes Chuza se dio cuenta que fue la misma hora en que Jesús le había dicho que fuese a su casa. Desafortunadamente, unos meses después de que el hijo de Chuza y Juana había sido sanado, recibió una asignación de regreso a Roma y dejó a Juana y a su hijo en Tiberias con la promesa de que algún día regresaría por ellos. Ese día nunca llegó. Juana decidió que se convertiría en una seguidora de Jesús y tan pronto como pudo organizar el cuidado de su hijo con algunos de sus familiares en Caná, Juana se unió a María Magdalena, Salomé y María, la madre de Cleofas, y algunas otras mujeres que habían decidido seguir a Jesús. Una vez se unió Jesús, el ritmo fue vertiginoso. Estaban constantemente en movimiento de una aldea a otra. Jesús estaba involucrado en todo tipo de controversia con los fariseos en cuestiones relacionadas a la ley. Pero la gente amaba a Jesús por las cosas buenas que estaba haciendo y en todos los pueblos que visitaba. Jesús nunca se intimidó por las amenazas de los fariseos y los sacerdotes. Y los discípulos, incluyendo su madre, que lo acompañaba muchas veces a viajes a Jerusalén, sabía que se avecinaba una confrontación final. Todos los discípulos podían sentirlo. En un momento, inclusive Tomás le dijo a los discípulos, sin pensarlo ni saber lo que estaba diciendo, creo que debemos de acompañarlo a Jerusalén para que así todos muramos junto con él. Ellos sabían que los fariseos habían puesto un precio en la cabeza de Jesús y habían intentado en varias ocasiones de infiltrarse en el grupo, pero no habían tenido éxito. O eso fue lo que todos nosotros pensábamos. No fue hasta después que Jesús entró en Jerusalén por última vez
que todos los discípulos se dieron cuenta de que Judas había sido un espía desde el principio y que en el momento oportuno iba a traicionar a Jesús. Los discípulos realmente creían que Judas era un amigo, pero a pesar de que no era un hombre violento, su codicia lo controlaba y no podía resistir la seducción del dinero. Cuando Jesús entró a Jerusalén por última vez, ese fatídico abril del año 30, todos los discípulos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. A pesar de que todos los discípulos estaban muy preocupados por el peligro, ninguno de ellos podía imaginar que los líderes religiosos arrestarían a Jesús, que llevarían a cabo un juicio ilegal y que lo condenarían a muerte sin tener un solo testigo creíble. La situación era tan injusta que ni siquiera una serpiente como Poncio Pilato quería cumplir la sentencia. Después de cenar el jueves en la noche, Jesús les dijo a las mujeres que se quedaran en la ciudad, que él iba a cruzar el riachuelo de Cedrón con los hombres para orar en el jardín de Getsemaní. Les dijo que no interfirieran en nada y que no se preocuparan, que solamente oraran por él y sus hermanos. Se fueron alrededor de la segunda vigilia de la noche. Las mujeres se fueron a orar y Jesús y el resto de los discípulos cruzaron el riachuelo de Cedrón. Un poco antes de la tercera vigilia se escucharon movimientos de soldados en la ciudad. Las mujeres encontraron eso extraño, pero no tenían idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, comenzaron a sospechar que lo más seguro tenía algo que ver con Jesús. Por un tiempo hubo un silencio desconcertante, como si el tiempo se hubiese detenido en el vacío de la noche. Entonces, de repente, 3 de los discípulos corriendo entraron en la casa. Rápido, dijeron, levántese todo el mundo, tenemos que salir de aquí ahora mismo. María Magdalena preguntó qué había sucedido. Juan, que estaba muy agitado, respondió que Jesús había sido arrestado. Judas había traído los guardas del templo con órdenes de Caifás para que arrestasen a Jesús. Juan añadió que cuando trataron de poner las manos sobre Jesús, Pedro levantó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote. Hubo algunos gritos y mucha confusión por unos minutos. Después de un momento de pánico, todos salieron corriendo, pero los soldados capturaron a Jesús y lo llevaron a casa de Caifás para hacer un juicio nocturno que no era permitido por la ley judía. Después que los discípulos le dijeron a las mujeres que se fueran de la ciudad, algunas de ellas se fueron, pero Pedro y otros discípulos dijeron que iban a seguir a Jesús hasta la casa del sumo sacerdote, donde se llevaría a cabo el juicio. Todas las mujeres decidieron seguir a Pedro. Estaban reunidos en el patio cuando una joven se le acercó a Pedro y le dijo: «Tú parece que conocías a Jesús». Y Pedro lo negó. Dijo: «Yo nunca he visto a ese hombre, no sé quién es». Pedro, bajo intensa presión, no solamente negó a Jesús una vez, sino que lo negó 3 veces esa noche. Sabíamos que todos estábamos bajo mucha presión. Y también sabíamos que Pedro amaba al Señor, pero como Jesús había predicho que esto sucedería, supongo que así tenía que ocurrir. A partir de ese momento, todo se convirtió borroso. Las horas corrían delante de nosotros y después de oír unos testigos falsos, Jesús fue llevado a Poncio Pilato, que no quería nada que tener con él, pero aún así vio la situación. Él veía la situación como una disputa entre los judíos y él no tenía ningún negocio en ese asunto. Cuando alguien mencionó que Jesús era de Galilea, Pilato lo envió a Herodes Antipas, que había venido a la ciudad para hacer coordinación para la visita del emperador en unos 10 días. Todo lo que Herodes quería con Jesús era burlarse de él. Pero después que Jesús no jugó sus juegos, lo envió de regreso a Poncio Pilato. El procurador romano tuvo que tomar una decisión que no quería tomar, pero los sacerdotes lo estaban chantajeando y le dijeron: o condenas a Jesús a morir o te vamos a delatar delante de César cuando venga. Pilatos se encontró entre la espada y la pared. Los discípulos vieron varios acontecimientos extraños ese día. Uno de esos acontecimientos que menciona Juana fue como Pilatos tuvo que decidir entre Jesús y Barrabás.
Sin saber nada de los requisitos de la ley, ese día Pilato funcionó como el sumo sacerdote, preparando el sacrificio por los pecados del pueblo. Cuando Pilato presentó al pueblo la elección entre Jesús y Barrabás, él estaba cumpliendo con la ley del cordero expiatorio. Como la mayoría de los judíos saben, la ley del cordero expiatorio describió cómo el sumo sacerdote ponía las manos sobre uno de los machos cabríos designados para el sacrificio y lo declaraba libre, y ese macho cabrío podía ser puesto en libertad en el desierto. Entonces el sumo sacerdote hacía el mismo ritual con el segundo macho cabrío, pero este sería sacrificado para expiar los pecados del pueblo. Justo ante los ojos del mundo entero, Dios puso a Poncio Pilato, que era un gobernante arrogante pagano, a jugar el papel de sumo sacerdote para decidir quién sería el sacrificio para expiar los pecados del mundo. El verdadero sumo sacerdote, Caifás, ya había seleccionado a Cristo como el sacrificio por el pueblo cuando dijo: es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por un hombre. Otro evento extraño fueron las palabras del centurión, responsable de llevar a cabo la sentencia. Él estaba claramente experimentando un estrés espiritual por la crucifixión. El centurión supervisó la tortura de Jesús y vio cómo Jesús luchaba por llevar la cruz por una última milla en su camino a Gólgota. Fue el centurión quien ordenó a Simón el Cirineo que ayudara a Jesús a terminar el viaje. Juana me dijo que siempre pensó que la presencia de Simón en la crucifixión era una coincidencia divina. Explicó que Simón era un gentil de una ciudad griega en el norte de África. Joana declaró que creía entonces que la cruz estaba destinada para toda la humanidad. Y qué mejor ejemplo de eso que ver a un gentil africano llevando la cruz de Jesús como si fuera suya, para que luego entonces Jesús tomara su lugar y muriera por él. Hubieron muchos otros eventos significativos, pero Juana mencionó dos más que le llamaron la atención. Ella escribió que cuando Jesús murió, en el mismo momento en que entregó su espíritu al Padre, el telón del templo se rasgó de arriba abajo. Ella todavía estaba en el sitio de la crucifixión, pero dos discípulos que estaban escondiéndose cerca del templo cuando Jesús murió declararon que la cortina del templo se rasgó a la misma hora que Cristo entregó su espíritu. Este momento fue la primera vez en más de 1400 años desde que Moisés construyó el tabernáculo que la gente pudieron ver la sección en el templo que se llamaba el lugar santísimo. En 1400 años solo el sumo sacerdote podía ver ese lugar y solamente por unos momentos, pero una vez se rasgó el velo del templo, quedó expuesto para todo el mundo. Juana declaró que no fue hasta que conoció al apóstol Pablo varios años más tarde, mientras ministraban en Éfeso, que entendió la importancia de que el velo se hubiese rasgado. Según Juana, Pablo había predicado el sermón del telón en muchas ocasiones. Normalmente el énfasis de Pablo era que cuando el velo fue rasgado de arriba abajo, Dios ya no estaba oculto y la ley con todos sus requisitos había terminado ese día. Como Jesús fue el último sacrificio, el sumo sacerdote perdió su poder y su función. El sumo sacerdote ya no tenía derechos exclusivos para ver los elementos más sagrados del templo, sino que ahora, con el telón abierto, todo el mundo tenía acceso a Dios. Juana declaró que nada enfurecía más a Pablo que escuchar a los judaizantes o a otros seguidores del camino de tratar de imponer la ley a la iglesia. Ella declaró que en el comienzo de su ministerio, Pablo había demostrado poca paciencia con los que querían romper o introducir la ley a la iglesia, incluyendo en muchas ocasiones llamándolos perros y mutiladores del cuerpo. Pablo decía: vayan al telón, miren el telón. Dios ya no está escondido. Cualquiera que crea en Jesús puede entrar al lugar santísimo.
Si el telón fue un acontecimiento abrumador, Juana me dijo que cuando Jesús dijo las palabras, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, su corazón se destrozó en pedazos. Incluso mientras hablaba del evento, ya una mujer anciana no podía controlar las emociones recordando ese momento. Juana declaró que a pesar de que había seguido a Jesús durante todo su ministerio terrenal, esas palabras estaban frescas en su mente y su alma todos los días. Juana dijo que cuando Jesús pronunció aquellas palabras, ella se dio cuenta por primera vez de que la muerte de Jesús no fue un acto de poder de parte de los sacerdotes y de Pilato. No. Ella se dio cuenta de que Dios había utilizado al mundo entero como un templo, donde la muerte de Jesús, el Hijo de Dios, expiaría los pecados de todos los seres humanos. Ese día fue ella quien recibió el perdón. Fue ella la que había traicionado al Señor. Fue ella la que había sido destinada a morir en el valle de la sombra de muerte. Fue ella la que había clavado a Jesús en la cruz. Ella declaró que esos pensamientos la habían perseguido por más de 30 años. Y ahora que se encontró en una mazmorra romana, era su momento de morir por aquel que le había dado la vida. Juan entonces habló sobre el entierro. Después de que Jesús había muerto, se sorprendió que dos miembros prominentes del Sanedrín, José de Arimatea y Nicodemo, habían pedido el cuerpo de Jesús para poderle darle un entierro apropiado. Nicodemo pidió a las mujeres presentes que ayudaran con la preparación del cuerpo, y todas las mujeres siguieron a los dos hombres hasta el lugar del sepulcro. Ella declaró que María, la madre de Jesús, estaba encargada de los preparativos y el resto de las mujeres simplemente seguían sus instrucciones. También declaró que no tuvieron suficiente tiempo para terminar, y María Magdalena sugirió que volvieran después del sábado para terminar la preparación. Las mujeres estuvieron de acuerdo y 4 de ellas se ofrecieron como voluntarias para ir al sepulcro el domingo en la mañana. Pero le dijeron a María, la madre, que no se uniera a ellas para evitar que volviera a ver a su hijo sin vida. Hubiera sido demasiado doloroso para ella. Desde el momento en que José y Nicodemo pusieron el cuerpo en la tumba, hasta que la piedra fue movida para sellar la tumba, nadie se atrevió a pronunciar palabra. La mayoría de nosotros estábamos sollozando, llorando, en un estado de shock sin poder entender lo que estaba ocurriendo. Todos estábamos confundidos. Estábamos en negación. No podíamos creer que el final llegara tan rápido y tan violentamente. Simplemente no es posible que Jesús estuviera muerto. Realmente creíamos que Él viviría para siempre. Ellos sabían que ellos tenían que morir, pero ninguno de los seguidores jamás consideró la posibilidad de que Jesús muriera. Eso simplemente no podía ocurrir. Y sin embargo, allí estábamos todos, mirando la piedra que cubría la entrada de la tumba en la que el maestro descansaba. Juana recordó que la primera hora de la mañana del domingo las 4 mujeres que se habían ofrecido como voluntarias para terminar la preparación del cuerpo abandonaron la casa en su camino a la tumba. Todavía estaba oscuro, me dijo, pero pudieron ver que el amanecer ya estaba cerca. Al llegar a la tumba pudieron ver los primeros rayos del sol que se mostraban en el horizonte. Pero para su sorpresa, los soldados se habían ido y la piedra que cubría la tumba estaba a unos 10 pies de la entrada. También notaron que la piedra estaba partida en 2 pedazos. Era como si hubiese ocurrido un terremoto solamente en aquella tumba, porque nada más en el cementerio había sido perturbado. Las mujeres preguntaron, ¿dónde están los soldados? ¿Por qué se fueron? Lo que pasó debe haber sido aterrador. Estos eran soldados endurecidos por combate y no hubieran corrido por un simple problema o por una banda pequeña de ladrones que viniesen a robar.
Juana declaró que las 4 mujeres corrieron a la tumba y quedaron aturdidas por lo que vieron. Encontraron los lienzos sin perturbar, pero el cuerpo de Jesús no estaba allí. Y preguntaron, ¿cómo pudieron remover el cuerpo sin remover los lienzos? Luego las mujeres vieron la cubierta de la cabeza de Jesús al lado de la tumba y volvieron a preguntar, ¿qué clase de ladrón removería la cabeza de la cubierta, la doblaría y la colocaría a un lado? Y si alguien robó el cuerpo, ¿por qué dejaron la sábana y la cubierta de la cabeza? ¿No hubiese sido más fácil llevarse el cuerpo con todo a la misma vez? ¿Quién haría una cosa como esta? Especialmente porque el cuerpo ya había comenzado a descomponerse. Era mejor cargarlo con las sábanas que sin las sábanas. Estaba claro que para las mujeres que el cuerpo de Jesús había desaparecido, pero ¿por qué seguían los lienzos allí? De todos modos, María Magdalena dice que entró otra vez a la tumba y vio 2 hombres sentados donde el cuerpo de Cristo estaba puesto. Y cuando los habla, les pregunta que si ellos sabían qué ha ocurrido con el cuerpo. Ustedes se lo robaron. ¿Dónde lo pusieron? Las otras mujeres oyeron a María hablar con alguien y regresaron otra vez a la tumba. Y aunque no podían discernir bien lo que estaba ocurriendo, oyeron que María le pregunta a los hombres, díganme dónde pusieron el cuerpo. Y uno de ellos le dijo, no tengas miedo, porque ustedes buscan a Jesús, pero el Jesús que fue crucificado ya ha resucitado. Todas las mujeres estaban en estado de shock y no podían moverse. De momento, enfrente de ellas los 2 hombres desaparecen. Y cuando ellas decidieron salir de la tumba despavoridas, encuentran que había otro hombre parado frente a la tumba. Y pregunta Juana, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son todas estas personas que están apareciendo aquí de repente? El hombre le preguntó a María, ¿por qué estás llorando? ¿O a quién estás buscando? Y María, como el resto de las mujeres, todavía no entendía lo que estaba pasando, pensó que ese era el hortelano y le preguntó, Señor, ¿dónde has puesto el cuerpo? Pero entonces sucedió algo extraordinario. Aquel hombre conocía a María y la llamó por su nombre y le dijo, María. Y cuando ella oyó su nombre, entendió que era la voz de Jesús. Inmediatamente se inclinó y dijo, Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento todas las mujeres entendieron que estaban en presencia de Jesús. Jesús les dijo que fueran y le dijeran a los demás que los volvería a ver en Galilea. Las mujeres salieron corriendo, se alejaron de aquel lugar gritando, hemos visto al Señor, Él está vivo. Y nos dijo que fuésemos a Galilea. Ya al concluir nuestra entrevista, esta mujer gastada de edad en aquella cárcel romana me dijo, si hay algo de lo cual me puedo arrepentir en la vida y en todos mis viajes, es que solo tengo una vida que dar al servicio de aquel que lo renunció todo por mí. Ella concluyó la entrevista con estas palabras, por favor, dile a todos que en la cruz, que la cruz fue para nosotros, que la cruz fue para perdonar nuestros pecados. Por favor, recuérdales que he vivido mi vida mirando al crucificado del Gólgota y sé que Él vive hoy. Pero por favor diles que Él se levantó de entre los muertos, que yo lo vi vivo y que Él regresará por su iglesia. Él está vivo. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de esta mañana y pedimos que bendiga nuestra conversación y hoy que nos preparamos, Señor, para compartir la cena, el evento que ocurrió el jueves en preparación para tu sacrificio.
Le ponemos en tus manos esos elementos, que bendigas a cada uno de nosotros en este lugar. Gracias te damos por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén.